Bien, buenas tardes. Lo primerito, integrantes hoy de ambos turnos. En concreto, hoy tenemos gente tanto de G2 como de G7 en H6 para la asistencia, acuérdate. Y vamos a ir preparando los ficheros correspondientes para poder empezar a ver si puede ser. Hay 48. Entonces, los ficheros que vamos a utilizar los tienes en el campus virtual, en donde pone prácticas. Ahí en descripción sucinta de prácticas teníamos el enlace al MA0801, que decíamos que tenía todas las prácticas resumiditas en una sola hoja, ¿ves? En concreto, hoy lo que vamos a hacer es de la 4 de 11, el N1 más N2, primera parte. Esos tres ejercicios es lo que se trata hoy. El E1, el E3 y luego el E2. Y todo lo que voy a contar lo tienes ahí resumido en una única carilla. Bien, además del MA08, el MA1801, tenemos la guía de enseñanza-aprendizaje para N1, en el cual te digo exactamente en qué página estaba, que no vamos a utilizar lo que pone transparencias N1 más N2, no imprimir, eso no lo vamos a utilizar. Y a la hora de trabajar con la práctica o ampliar los conocimientos que hayamos visto aquí en la práctica, pues tienes los que pone exámenes de mayo y la pregunta N3 y N4 de los exámenes de junio y septiembre de años anteriores. Y si te surgen dudas, que ya verás cómo te surgirán, pues las pones en el foro para dudas sobre N1 más N2 de esta pestaña práctica. Pero lo Una importante ahí, dime. Entonces, todo eso de la práctica, cuándo se evalúa o cómo? El O sea, 3 de junio, el se 3, el hará 8, el 9, vale, sí, se hace una evaluación únicamente de la parte de práctica. vale. Bien. Oye, lo importantísimo, vamos a hacer igual que en la parte de aprendizaje del MATLAB, igual que en todas las demás prácticas, vamos a seguir el guión N12 con la parte de MATLAB y ampliando con lo que veamos correspondientemente de la parte de Octave, que también tienes en la... Ahí, los dos guiones. Bien, y lo importante, digo, es que te descomprimas. Los ficheros de la práctica están en ficheros más la versión 6.1 para N1 más N2. Entonces, lo pincho para que se me descargue y se te descarga en la carpeta descargas. Pues ahí lo tienes, ¿lo ves? mfiles N12. Pues ahora lo quito de aquí, de la carpeta descargas, y lo pego en el directorio de trabajo de la máquina que estés manejando en cuestión. O sea, si estás en el laboratorio en C User Matab Documents, que es donde puedes escribir, o en casa, pues podrás escribir en C más la 6P1 Work. ¿Vale? Entonces, si ahí te encuentras... cierrame el micro. Para hacerlo de Reemplaza. forma online, Pablo, en el MATLAB Online. Te lo llevas a la carpeta que tengas compartida y lo descomprimes allí. Pascual, tienes el micro Entonces, encendido. Pascual. entonces, lo que te decía, si ves algún fichero en el directorio de trabajo que vaya a interferir con los tuyos, lo borras. Yo aquí tengo, ves las sesiones del otro día, el directorio Gauss lo podía borrar también, pero lo que haces es, cuidado, a la hora de extraer todo, como es un fichero comprimido, selecciona el directorio de trabajo, no un subdirectorio, Seleccionas el directorio work, el directorio de trabajo. Y si tienes ahí, si pone mostrar los archivos extraídos al completar, lo despinchas. Y entonces se te extraen mogollón de ficheros, ¿lo ves? Que son con los que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, una vez que hayas hecho la extracción de todos los ficheros,
entras en el MATLAB 6.1, tal como hicimos el otro día, y comprueba, además de hacer que el directorio actual sea el directorio por defecto, con la orden que viene en el directorio con cd c users matab documents si estás en el laboratorio, pues activa el diario de la sesión para llevarte un bello recuerdo de esta tarde. Vamos a ponerle sesión 02B. Elimina un poco de espacio interlineado con formas compact y para comprobar que todo ha ido correctamente, vamos a poner dir asterisco.m a ver si te salen los ficheros asterisco.m que vamos a manejar. Pablo, perdona otra vez la pregunta, pero ¿puedo explicar un poco cómo funciona la carpeta compartida en MATLAB Online? Es que nunca En la he... el MATLAB Online, es Sí. que no, en el MATLAB Online la verdad es que no tengo ni idea porque en el MATLAB Online, como no lo vas a poder utilizar en el laboratorio, Sí, pero como es que en la práctica que nosotros hicimos trabajamos con el MATLAB Online, por eso. pues será metiéndolo en el OneDrive o guardarlo en tu directorio local. Es que no me deja guardar ninguna carpeta desde que tenga yo en mi ordenador, o al menos no sé hacerlo. Es que si no Y me recuerdo mal voy a tener a poner- era en MATLAB Drive, creo que era. En el OneDrive debe ser, ¿no? Pero vamos, que ya te digo yo que en el laboratorio no lo vas a poder manejar con el MATLAB Online, ¿eh? Ya, pero ¿y qué hago ahora si no? Hombre, pues guárdalo en modo local o por lo menos vete siguiendo todas las explicaciones, porque lo que voy a hacer es teclear lo que pone el guión y ver qué sale lo que sale, ¿eh? No voy a hacer otra cosa. A ver, puedo pasar los archivos uno a uno, pero Uf, también eso sí, es otra posibilidad. Vamos a utilizar el Bipar, el Newton. O sea, cuando tú veas que edito alguno, pues vale, lo vale. subes. Pero vamos, que ya te digo yo que en el laboratorio online no va a ser, ¿eh? Vale, y 52, ¿los tienes ya? ¿Preparados? Venga, pues vamos entonces. De lo que se trata en la práctica esta, digo, es de ilustrar cómo manejarte con ecuaciones no lineales que ya conoces, ya te has estudiado casi para la parte del parcial y además practicar con los sistemas de ecuaciones no lineales y cómo optimizar, en este caso, en la primera parte, funciones de R en R, funciones de una sola variable. Y entonces, cuando lleguemos a donde pone campos escalares, ahí es donde pararemos. ¿Bien? Bien. Entonces, el primero de los ejercicios dice que determines el mayor de los puntos de corte entre neperiano de x y 3x menos 5. Entonces, si quiero calcular el punto de corte de estas dos gráficas, de estas dos funciones, ¿cuál es la ecuación lineal que tengo que escribir? Pues el neperiano de x menos paréntesis 3x menos 5, cierras paréntesis, igualado a 0. Entonces, ese fichero es el que tienes, es uno de los que tienes ahí predefinido de regalo, es el F2 subrayado 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pintar la gráfica correspondiente en el intervalo 0, 10 con rejilla. Bien, para ver más o menos por dónde anda la raíz. Este es el eje horizontal, ¿ves? Pues entonces, vemos que hay una raíz entre 1 y 2 más cerca de 2 que de 1. Aunque también igual por aquí cerca de 0, igual hay alguna otra raíz, ahora lo veremos. ¿Vale? Pero por ahí hay una. Para hacer una ampliación de esta parte, lo que vamos a hacer es pintar, en vez de entre 0 y 10, vamos a pintar entre 0 y 3. ¿Te das cuenta que por ahí cerca del 0 puede llegar a haber una raíz? Y la otra se ve ahora mejor. Va a ser pues 1,80 y tanto, parece ser la raíz donde está la flecha. ¿Vale? Si lo quieres ver todavía más con más amplitud, pues pones fplot entre 0,5 y 2,5 y entonces estará pues por ahí más o menos, ¿lo ves? Bien,
Bien. Y para ver la otra raíz, vamos a ver si está entre 0 y 1 milésima. Entre 0 y 1 milésima. Entre 0 y 1 milésima no, porque entre 0 y 1 milésima, observa, el eje horizontal estaría por aquí arriba, que todos estos valores son negativos, ¿lo ves? Vamos a ver entre 0 y 10 milésimas, o sea, entre 0 y 0,01. ¿Ves? Ahí ya sí. Entre 0 y 0,01 se ve que la raíz va a ser, por donde está la flecha, ¿lo ves? 0,006 y pico. ¿Vale? Total, que tenemos dos raíces, una cerquilla de 0 y otra entre 1 y 2, más cerca del 2 que del 1. ¿Correcto? Correcto. Pues como dice que utilices el ejercicio, dice mediante la técnica de bipartición, pues vamos a ilustrar cómo quedan las modificaciones que tienes que hacer a la rutina bipart. Cuando pones type bipart, tienes este esquema de rutina, pero las rutinas no son algo estático, son cajas negras que tienes que utilizar a ciegas, tienes que modificarlas para que hagan lo que tú quieres. Por ejemplo, una de las cosas que queremos que nos haga es devolver el número de iteraciones, que ha Profesor, realizado con perdón bipartición. que Dime, interrumpa. ¿Cómo se nada, hacía para dime. cambiar de directorio? Con CD, Gauss, ¿ves? ¿Estás Vale, cambiando? vale. Y Gracias. CD punto punto para echarte para arriba. Vale, gracias. Pero se supone que has descomprimido en el directorio actual. Se supone que están los Pero, ficheros en MATLAB P1 Word, ¿no? vale, vale. No, no lo tenía ahí, vale. O si no los mueves con el sistema operativo directamente al MATLAB Sí, lo P1 vemos. Word. Mejor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que Pablo, hacer, dime. una cosa, es posible que estoy utilizando el MATLAB Online y que dice aquí como que no lo acepta en unas futuras versiones, no sé qué. El AFplot de la forma, estoy copiando tal y como lo pone. El fplot, que no lo va Que no a lo acepta. necesitar. Es que no Ah, lo que no. acepta, como que es antiguo la versión, no sé. Puede ser, pero vamos, que como manejarás el MATLAB 6.1, el día que te evalúes de esto, es mejor que te vayas acostumbrando ya, que prescindas del MATLAB Online, es mi consejo. Vale, vale. Y una vez que, y entonces decíamos, en la rutina bipart, es una función de orden superior. En el primer argumento le paso la ecuación, la función de la ecuación no lineal que estoy resolviendo. El A y el B son los extremos en los cuales sé que hay un cambio de signo, y en N lo que pasas es el tope de iteraciones que quieres hacer. Pero ves, por ejemplo, ¿qué modificaciones puedes hacer? Pues no tiene sentido el break este de aquí, no tiene sentido, porque claro, aquí no hay ningún bucle que romper. En vez de break, pues puedes y debes poner return. ¿Lo ves? Y esto tampoco tiene sentido. F de x igual a 0, no vas a comprobar que has conseguido una precisión de 10 a la menos 308. Entonces, esto también sería mejor que pusieras una precisión de 10 a la menos 12 en valor absoluto, ¿lo ves? Y esos son los cambios que vamos a hacer, esos tres cambios son los cambios que vamos a hacer en la rutina bipart, que por supuesto no he programado yo. Entonces, abres el directorio, eliges bipart y haces los cambios correspondientes aquí, no en los comentarios, coma acá, en vez de break pones return y return. Y en vez de una precisión, digo, de 10 a la menos 308, pues le pones ABS de f de x menor o igual que 10 a la menos 12. ¿Vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es, por supuesto, grabar, si no, no se guardan los cambios, ¿verdad? Guardas y ahora muestras con type bipart que efectivamente ha realizado los cambios correspondientes tal y como tienes en el guión, ¿vale?
Otra posibilidad es, si no quieres estar analizando cuáles son los cambios correspondientes, pues coges, copias todo esto y te haces una nueva rutina bipart. Y así también te puede servir para lo del MATLAB online, ¿no? Si coges, copias todo esto, lo pones, le llamas bipart.m y listo. ¿Vale? Vale. Y lo que te decía del 10 a la menos 308, fíjate que el número real más chiquitillo representable en este sistema de software científico es del orden de 10 a la menos 308, pero que si tú pones real min igual a 0, te dice que no es igual a 0. Entonces, claro, ¿para qué vas a conseguir una raíz en la cual el valor de la función sea del orden de 10 a la menos 308? Pues es mucho más razonable pensar que con 10 a la menos 12 de precisión las cosas vayan a funcionar un poco mejor, ¿no? ¿Vale? Vale. Y ahora, una vez que tengas modificada la rutina bipart, pones format long y entonces llamas a la rutina que tienes diseñada mediante bipart, comillas, F2 subrayado 1, comillas, coma 1, coma 2, porque sabemos que la raíz está entre 1 y 2, y 10 de tope de iteraciones. ¿Vale? Como le hemos dicho que que me va a devolver el tope de iteraciones realizado, pues por eso le doy el coma K. ¿Vale? Y dice que ha realizado 10 iteraciones y que esta es la aproximación a la raíz, a la segunda de las raíces positivas que ha obtenido. Dice el ejercicio, determina el mayor de los puntos de corte con 7 decimales correctos mediante la técnica de bipartición. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues como contamos en la hora O1, pones la variable EPS a 1/2 por 10 a la menos D con D el número de decimales correctos que quieres comprobar y ahora evalúas la función F21 en X menos epsilon y en X más epsilon a ver si hay cambio de signo. ¿Hay cambio de signo? Perdona, Pablo. Dime. Perdona que te corte. La función bipart lo has llamado con los 4 argumentos X, E, TO1 y K, ¿verdad? Le he llamado con... Bueno, la salida me refiero. Bueno, la salida es X. Los parámetros E, TOL y K, sí. Vale, pero K no viene en el código. Aquí. Sí, pero en el texto en el código original no. No viene. Pero no, claro. Por eso mismo hemos editado la función bipart y lo he añadido aquí. Ah, vale, que es que eso no lo había visto. Es que hay que modificarlas, ¿eh? Que la rutina no es estático, ¿eh? Sí, pero no sabía que lo había modificado. Modificado todo lo demás. O no te había dado un no me había tiempo dado a procesarlo. Perdona, vale, gracias. pero si no lo has modificado, te dirá aquí cuando recibas esta que error. Sí, me dice que K no existe y ya está. Hay, efectivamente. Pero en el... Si pones type bipart, aquí lo tienes que haber modificado. Ahí. Sí, lo acabo de poner y ya... O a ver si lo han modificado aquí en el comentario. Es ahí, ¿eh? Vale, sí, lo he modificado donde es. Gracias. Vale. Muchas gracias. Oye, y lo que te decía, pero entonces, ¿ahí has demostrado que tienes 7 decimales correctos? No, porque tanto la evaluación de la función en un punto y en otro tiene el mismo signo, ¿lo ves? Eso ha sido porque en vez de hacer, porque has hecho muy poquillas iteraciones, solo has hecho 10, pues recupera la instrucción y cambia el 10 por un 30. Bien. Entonces, ahora, por eso quería devolver el número de iteraciones. ¿Ves? Ha hecho las 30 iteraciones y ahora ha dado la aproximación correspondiente, es diferente del caso anterior y ahora vamos a recuperar, no tenemos que cambiar el epsilon, porque vamos a seguir comprobando si tenemos o no 7 decimales correctos, pero fíjate que ahora f en x menos epsilon y f en x más epsilon tiene cambios de signo, ¿lo ves? Y entonces ahora sí que tengo garantizados 7 decimales correctos. Bien.
¿Sí? ¿Entendido entonces? Entendido entonces. Dice, ¿y si quisiéramos 14 decimales correctos? Pues entonces te tienes que acordar de cuál era la cota de error absoluto en la técnica de bipartición cuando usabas xn como aproximación a x asterisco. ¿Y te acuerdas cuál era la cota de error absoluto para bipartición? b menos a partido por 2 elevado a n o a n más 1, dependiendo de si paras devolviendo el punto medio del intervalo o uno de los extremos del intervalo. Como la rutina bipart esta devuelve el punto medio del último intervalo, divido por 2 elevado a n más 1. Y tengo que imponer que sea menor o igual que la cota de error absoluto para d decimales correctos con d igual a 14. Luego entonces me queda que tengo que razonar tal que así. B vale en este caso 2. A vale en este caso 1. El 1 medio, el 2 elevado a n por el 2, con el 1 medio se cancela y entonces esto es equivalente a ver cuál es el n tal que 2 elevado a n es mayor o igual que 10 elevado a 14. ¿Y cómo consigues el n? Pues o bien probando O hace un logaritmo, ¿no? o el logaritmo, ¿no? Vamos a probar. 2 elevado a Pablo, 45. ¿Es mayor que 2 elevado a 14? No. 2 elevado a Pablo, 46, no. 2 elevado a 47, dime. perdón que Dime, interrumpa, dime. pero es que no consigo que me funcione el bipart. O sea, he acabado por copiarlo tal cual del PDF, pero no. Del PDF. Sí, pero es que no me funciona. O sea, me dice que la declaración de una función no puede aparecer en el script. No sé por qué. En la versión 6.1 ¿estás usando? Sí. O sea, es que he copiado exactamente lo mismo, pero no va. Tal que exactamente. Sí, vaya, o sea, he acabado por copiarlo del guión directamente porque digo, ¿será que me ha faltado algo? Todo Porque esto de aquí, ¿no? sí, he copiado eso tal cual y no sé, me da error, no sé por qué. Bueno, luego lo vemos, súbemelo ahí al foro de dudas y lo vemos exactamente, pone exactamente el listado de lo que has copiado y luego lo comentamos, ¿vale? Vale, gracias. Entonces, estamos intentando despejar a ver cuál era el n tal que 2 elevado a n grande era mayor o igual que 10 elevado a 14. Pues ves 47. O bien, como decía, me ha parecido Pedro, ¿no? Tomamos logaritmos, ¿no? Logaritmo neperiano de 10 elevado a 14 partido por logaritmo neperiano de 2, pues el entero, el natural positivo siguiente, que es lo que tienes hecho en la 3 de 10 arriba, de la 3 de 20 arriba. El logaritmo de 10 elevado a 14 partido por log es en MATLAB el neperiano, ¿eh? Pues sería también 47. O si quieres logaritmos en base 10, es log 10, ¿eh? Logaritmo en base 10 de 10 elevado a 14 es 14, partido por el logaritmo en base 10 de 2, también te quedaría que son 47 las iteraciones que tienes que hacer. Entonces, recupero la llamada a bipart y en vez de pasarle un 30, pues le paso un 47. ¿Lo ves? Ha hecho, ha obtenido esta aproximación, pues vamos a comprobar que tengo 14 decimales correctos. Modifico el EPS a 1 medio por 10 elevado a menos 14 y ahora evalúo F en X menos epsilon y F en X más epsilon. Y eso queda. Anda, no hay cambio de signo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lo ves? Que no hay cambio de signo. Porque ¿ha hecho las 47 iteraciones? No, ha hecho 41. ¿Te das cuenta? Porque se ha escapado por el test de precisión de 10 a la menos 12 que habías puesto. Entonces, editas otra vez la rutina de bipart, le cambias el 10 a la menos 12 por 10 a la menos 14 o a menos 16, guardas, muestras
la modificación realizada, tal como pone en el guión, en la página 3 de 20. ¿Lo ves? He hecho la modificación y ahora, cuando ejecuto, sí que realiza las 47 iteraciones y, por supuesto, f de 2 menos epsilon y f de 2 más epsilon sí que presenta cambio de signo y, por lo tanto, ahora ya sí que puedo garantizar los 14 decimales correctos, ¿eh? O sea, que estos 14 decimales junto con este dígito, estos 15 dígitos, son redondeados correctos. ¿Vale? ¿Entendido entonces? ¿Bien? ¿Alguna duda sobre ese? Perfecto. Vamos al ejercicio 1b que dice, determina los puntos de corte con 10 iteraciones de punto fijo obtenidos despejando x desde x sub 0 igual a 1 y con 7 dígitos significativos. Entonces, ¿de qué se trataban las técnicas de punto fijo? Pues que había que despejar de f de x igual a 0, ponerlo como x igual a g de x. Entonces, como tenemos que el neperiano de x tiene que ser igual a 3x menos 5, puedo despejar o la x de la recta o la x del neperiano. Pues el primer intento que voy a hacer va a ser despejando la x de la recta. Y si despejo la x de la recta, ¿qué me queda? Pues 5 más neperiano de x partido por 3 sería igual a x. Luego, entonces, la g de x es 5 más neperiano de x partido por 3. Eso es lo que vamos a hacer en la receta que se llama intento 1. Intento 1. Entonces, vamos a modificar la receta intento 1 para que haga lo que nosotros queremos, que es, ¿ves? Yo, por ejemplo, si hubiera programado esto, pues no hubiera llamado a la variable x1, la habría llamado xk, que es mucho más lógico, ¿no? ¿Ves la g? 5 más neperiano de x partido por 3 es la g. Pues vamos a hacer 10 iteraciones, esta coma sobra, de xk más 1 igual a g de xk, 10 iteraciones de punto fijo. Fíjate que pone un pause, entonces se va a detener la ejecución hasta que pulses una tecla. Y otra cosa, si hemos dicho en este caso que queremos 7 dígitos, ¿lo ves que pone dígitos? Entonces, 7 dígitos, ¿cuántos decimales son? Pues 6. Luego, entonces, este EPS está mal. Es 1 medio por 10 elevado a menos 6 lo que tienes que poner de EPS. Guardas, muestras EJ1B, intento 1. A ver si has hecho todas las modificaciones para dejarlo tal cual está aquí. Están. Y es una receta, es decir, no tiene cabecera. Con lo cual, para ejecutar esta receta, lo único que hago es llamarla. ¿Ves? Esa es la aproximación que ha obtenido. Ahora está aquí en el pause hasta que tú pulses una tecla y le doy al pause y él ya directamente me va a hacer el producto de la evaluación de la f en x menos epsilon y en x más epsilon. Con lo cual, si hay, podrás garantizar que tienen los dígitos correctos que te piden si el producto de estas dos es negativo. Y lo es. Lo es. ¿Lo ves? ¿Vale? ¿Entendido entonces? Entendido entonces. Y ahora vamos a hacer iteraciones de punto fijo, también desde el punto x sub 0 igual a 1, despejando, pero en vez de en la recta, despejando en el neperiano. ¿Cómo quedaría entonces si despejo en el neperiano? Despejo la x esta del neperiano y ¿qué me queda? Pues e elevado a 3x menos 5, ¿sí? Sí, pues eso es lo que tenemos que poner en la receta intento 2. Entonces, abrimos EJ1B intento 2 y vamos a ponerla en las mismas condiciones, no con 100 iteraciones. Ahora, he dicho que 10 iteraciones, pues que no muestre el x sub 0
10 iteraciones, no 100. ¿Ves xk más 1 igual a g de xk con g de x elevado a 3x menos 5? El mostrar el x sub 1, el pause que teníamos antes y la comprobación de los dígitos correctos. Dígitos, ¿eh? Oye, y resulta que con esta segunda técnica de punto fijo nos vamos a acercar a la raíz chiquitilla, a la raíz que estaba un poco más para allá del 0,006. Entonces, 7 dígitos aquí, ¿cuántos decimales son? Venga, valiente. 9, ¿no? Luego, entonces, el épsilon es 1/2 por 10 elevado a menos 9. ¿Vale? Y con eso es con lo que compruebas si tienes o no 7 dígitos. Dígitos. ¿Vale? Bien. Perfecto. Muestro lo que tenemos en el EJ1B intento 2. Hemos hecho los cambios que dice el guión y entonces ahora ejecutamos el EJ1B intento 2. Esa sería la aproximación y como el producto me ha quedado menor que 0, entonces puedo garantizar que estos 7 2, 4, 6, que 0.006878431 tiene 7 dígitos significativos redondeados correctos. ¿Vale? ¿Algún problema con ese también? Una pregunta, Pablo. Venga, dime, Pedro. Técnica. En Octave te lo pone en notación científica, pero a ti no. No sé si es que es algo que te has tocado de las opciones o algo. No, formal long. Vale. Formal long he puesto nada más. En Octave ten cuidado porque en Octave no le gusta a veces el subrayado, ¿eh? Entonces, Sí, ¿ves? Por ejemplo, ahí he tenido que renombrar a F21. sí, también me da cuenta de que, bueno, te lo puedo decir mejor, bueno, te lo digo ahora, que el formato de algún archivo, como se ve que lo ha hecho en Windows, me salta a veces error de formato y es que alguna tilde me la ha cogido regular. También puede ser, porque tú estabas usando Octave desde Linux, ¿no? Linux, sí. Claro, siempre. Claro, puede ocurrir, pero que Octave en Windows va, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo no tengo Windows. Ah, vale. Es otra de las alternativas que tenías para lo del para evitar lo del MATLAB online, ¿eh? Sí, que es gratis, que funciona bien. Que lo puedes ejecutar desde aquí, ¿eh? Bien. Sí. Gracias, Pablo. Y a ver. Ahí. Entonces, y en cuanto a formato de salida en Octave, por lo menos en la versión esta sigue dando exactamente formato largo, ¿eh? A ver si no has puesto format long, Pedro. También puede ser, ¿no? Sí lo he puesto, pero bueno, mira la vez que bueno, luego me lo pones también ahí en el foro para dudas, que es donde pueden y deben ponerse las cositas. Vale, también te pondré la versión para que no te digas si hay algún problema. Fenomenal. Bien, entonces continuamos vamos ya por la página 3 de 20 en la parte de Octave y en la parte del MATLAB, pues estamos en la página 4 de 20 en la parte de abajo, 5 de 20 en la parte de arriba, en la que ya empezamos con el segundo párrafo. Una vez identificada la f de la ecuación lineal, por ahí vamos. Entonces, dice el segundo de los ejercicios, utilizar la técnica de Newton para calcular alguna solución de la ecuación no lineal esta. 2 por 1 más t más 4 pi seno de pi por t igual a 0. Entonces, empezando desde el punto x sub 0, 1,25 hasta que la distancia entre una iteración y la anterior sea menor que 5 por 10 a la menos 6. Pues
Claro, como vamos a tener que utilizar Newton, tenemos que calcular, vamos a tener que utilizar la f y la f'. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de la función 2 por 1 más t más 4pi por el seno de pi por t? Pues lo puedes hacer a mano o a máquina. La derivada a mano sería, como esto es 2 más 2t, pues la derivada sería 2 más 4pi por la derivada del seno, que es el coseno de pi por t, por otro pi, que es la derivada de lo de dentro, 4pi cuadrado coseno de pi por t. Esa sería la derivada a mano. Pero la derivada a máquina la puedes hacer con el paquete simbólico, tal que así. ¿Lo ves? Entonces, o de una forma o de otra, te preparas dos ficheros externos que sean la función f3 y la función de f3, con respectivamente la f y la f'. Bien, y ahora lo único que tienes que hacer es llamar a la receta Newton, cuyo esquema tienes tal que hay. Fíjate, la receta Newton es una función de orden superior. En el primero y en el segundo argumento van la f y la f'. Le pasas la f y la f'. Esto ya te devuelve el número de iteraciones que se realiza. El punto inicial es el tercer argumento de entrada. El tope de iteración es el n. Y la diferencia, una vez que modifiques el test de salida de una iteración a la anterior, es lo que pasas en el quinto argumento. ¿Vale? Pero claro, aquí el Newton pues también tiene sus cosillas, ¿no? Fíjate, aquí te va a salir por pantalla la E. Aquí te va a salir por pantalla el X anterior en todas las iteraciones. Entonces, vamos a ponerle un punto y coma tanto ahí como ahí. Y también, ¿qué más hay aquí? Pues el test de salida está muy mal, ¿no? El X anterior menos X no tiene por qué ser positivo. Será si ABS de X anterior menos X es menor que TOL, BREAC y END para romper el bucle este. ¿Verdad que sí? Pues todas esas modificaciones son las que tienes que hacer en la página 5 de 20 y 6 de 20 en esta parte de aquí. Entonces, editas la rutina Newton. Y haces los cambios correspondientes. Hemos dicho, ponemos aquí un punto y coma. Ponemos aquí otro punto y coma. ABS de X anterior menos X menor que TOL, coma, BREAC, punto y coma en, este de aquí, guardas y muestras las modificaciones correspondientes haciendo type Newton. ¿Lo ves? ¿Vale? Entonces, vamos a probar que funciona. Llamamos a Newton con comilla F3 comilla, la función de la cual estás calculando, estás resolviendo la ecuación no lineal, su derivada, comillas de F3 comillas, 1.25 de X sub 0, el tope de iteración es 100 y hemos dicho que la diferencia sea de, ¿cuánto era? 5 por 10 a la menos 6, ¿no? 5e menos 6. 5e menos 6, o si quieres ponerle 0,5 por 10 a la menos 5, como quiera. ¿Va? Entonces, fíjate, del tope de 100 iteraciones que le has dicho que haga, ha hecho solamente 4. Newton ya dijimos que era mucho más alegre que bipartición, ¿verdad? Era cuadrático y no era lineal como era bipartición, ¿verdad que sí? Pero hemos conseguido una de la multitud de raíces que tiene esa ecuación lineal, ¿eh? Si pintas entre menos 2 y 2 la función f, observarás con estupor, has empezado del 1,25 y has encontrado esta. Pero también está esta raíz. Y también está esta, y esta, y esta. Y si pintas entre menos 10 y 10, entonces observa que hay muchas más raíces. Hay en concreto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 raíces. Lo que tienes que hacer es, desde distintos X sub 0, entretenerte en ir buscando el resto de las raíces.
¿Vale? ¿Entendido también ese? Entendido también ese. Perfecto. Y el que te preguntan el día de los exámenes es un sistema de ecuaciones no lineales o bien que se obtiene por optimización de un campo escalar, que es lo que veremos en la segunda parte, en la N2, o bien directamente un sistema de ecuaciones no lineales como este de aquí, que es una función, un campo vectorial de R3 en R3. Ya dijimos en clase, en la F gorda tenía campos escalares componentes y había que formar la F y la jacobiana. Había que hacer una sucesión vectorial, esta de aquí, donde la dirección de Newton era la resolución de este sistema, ¿verdad? Pues es lo que vamos a implementar, es lo que tienes implementado en la rutina Newton 2 y es la que vamos a ilustrar en la práctica. Entonces, primera observación, hay que calcular la F y la jacobiana, que eran las parciales de cada una de los campos escalares con respecto a cada una de las variables. Entonces, eso lo puedes hacer a mano o a máquina. Pues vamos a ver cómo se hace a máquina. Sims X, Y, Z, real, variables simbólicas X, Y y Z. Ahora defino cada uno de los campos escalares componentes, que tienen que estar igualados a 0. Es 2x cubo menos 4x menos y menos 18 igual a 0. ¿Lo ves? Que tienen que estar todos igualados a 0, ¿eh? 2x cubo menos 4x menos y menos 18. El f sub 2, que es menos x más 2y al cubo menos 4y menos z menos 54. Y el f sub 3, que es esta misma ecuación, pero dividiendo todo por 5. Bien, y entonces lo que me queda es el menos y más 2 por z al cubo menos 4z menos 133 con 2, que sería ese de allí, ¿vale? El campo vectorial F gorda, la F gorda, era F1 punto y coma F2 punto y coma Fm. Pues en mala se pone exactamente igual, ¿eh? La F es F1 punto y coma F2 punto y coma F3. ¿Lo ves? Y la jacobiana, pues puedes calcularla, digo, a máquina, o sea, a mano. ¿Cuánto es la parcial de esto con respecto a x? Pues sería la derivada de x cubo, la parcial de x cubo con respecto a x sería 3x cuadrado, luego son 6x cuadrado menos 4. La parcial con respecto a y sería menos 1 y con respecto a z sería 0, ¿no? Pues esa es la primera línea de la jacobiana que a máquina se calcula utilizando Jacobian. Jacobian de F. ¿Lo ves? La primera fila. La segunda sería la parcial de f sub 2 con respecto a cada una de las variables. Y la tercera es la parcial de f sub 3 con respecto a cada una de las variables. Que la jacobiana haya quedado simétrica, en este caso es casualidad, ¿eh? Las jacobianas no tienen por qué ser simétricas, ¿eh? Las que tienen que ser simétricas son las hessianas, no las jacobianas. ¿Vale? Vale. Y entonces te haces una función f5 y jf5 con la información que hayas obtenido de la parte simbólica. Aunque tienes ahí rutinas f5 y jf5, yo lo voy a hacer tal como lo harías el día del examen. El día del examen yo lo que hago es copio esto, edito el jf5, o sea, edito el f5. La variable de salida, en vez de llamarle como una de las componentes, lo suyo es que le llames F. Y no tienes por qué hacer la salida con operadores elemento a elemento. Lo que sí te tienes que acordar, importantísimo, es quitar este enter. ¿Lo ves?
y cambiar y hacer que la matriz, en vez de ser simbólica, pues que sea numérica. Punto y coma, punto y coma y punto y coma. ¿Ves? Ya tengo el vector de salida f gorda que da la función f5. Guardo y voy a hacer exactamente lo mismo, pero con la jacobiana. Copio aquí, control C, edito el JF5, el X, el Y y el Z son respectivamente cada una de las componentes del vector de R3 que le pasas como argumento. Y aquí igual, hay que darle JF5, punto y coma, aquí punto y coma después del paréntesis, el corchete para que no salga la salida por pantalla. ¿Lo ves? Entonces, o con el F5 y el JF5 que tenías ahí, o haciéndolo a partir de la salida simbólica, que es lo que hemos querido ilustrar, tienes F5 y tienes JF5. Mira, aquí la variable de salida no la he cambiado, ojo. A ver, el JF5, JF5, la variable de salida es JF, o Z, ¿no? Ahora está bien, ¿sí? Pues ahora que tengo la F y la J, pues vamos a utilizar la rutina Newton 2, que es de orden superior en el primero y en el segundo argumento, que es donde le pasas en la F y la F gorda y la jacobiana, el vector X super 0 desde que empiezas a iterar y el tope de iteraciones, el N. Bien, dice que empieces a iterar desde el punto 3, 4, 5. ¿Lo ves? Pues vamos a pasarle el type Newton 2. Newton 2, ten cuidado en octave que como está en mayúsculas también daba error, Editamos, llamamos al Newton 2 tal como está, a ver si funciona, aunque ahora lo modificaremos para dejártelo preparado ya para el examen. JF5, el 3, 4, 5 y 100 de tope de iteraciones. ¿Vale? Entonces, esa es la salida que ha obtenido y el flash correspondiente, pero fíjate que, por ejemplo, ¿qué es la variable IncX? La variable IncX es la dirección de Newton, porque es la resolución del sistema que tiene por matriz de coeficientes la jacobiana y de vectores términos independientes menos la F gorda. Y la división a la izquierda dijimos que resolvía sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? ¿Lo ves? Y lo que pasa es que no para con respecto a lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice, hasta que la distancia euclidia, que es la norma 2, entre una iteración y la anterior, sea menor que 10 a la menos 6. Pues eso no está puesto en la rutina Newton 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ahora vamos a comprobar el residual, pero habrá que modificarla. ¿Cuál era el residual? ¿Te acuerdas? ¿Cuál dijimos que era el residual en clase? La evaluación de la F gorda en la aproximación. Fíjate que tiene un factor de escala, es 10 a la menos 13 por este vector. Como es un vector, pues vamos a ver si es chiquitillo, por ejemplo, en norma 2. Pues lo es. Pero lo que te decía, hay que editar el Newton 2 para que quede tal como está en la página 7 de 20 abajo, aquí. 7 de 20 abajo. Este es muy importante, Este también, si quieres, lo copias y lo dejas ya listo.
Entonces, editamos el Newton 2. ¿Y qué le podemos hacer aquí? Pues, por ejemplo, esta coma sobra. Hay que comprobar el test de salida que nos han dicho. Nos han dicho si la norma 2 de una diferencia, la diferencia entre una iteración y la anterior es precisamente la dirección de Newton, el X, ¿verdad? Es menor que 10 a la menos 6. Entonces, Break y en. ¿Vale? Esto como si lo quitas, ¿eh? Esto no sirve para nada. No vas a calcular explícitamente la inversa de la jacobiana, ¿eh? Como está de todas formas comentado, pues lo voy a dejar ahí, pero vamos. ¿Bien? Bien. Que el día del examen te dicen que en vez de en norma 2 sea en norma infinito, pues pones así. En vez de 10 a la menos 6 te dicen 10 a la menos 9, pues así. ¿Vale? Que las rutinas hay que modificarlas, ¿eh? Lo que pasa es que el día del examen lo que pones es en la línea 16 de la implementación que hay en la página 7 de 20 abajo, he cambiado esto y pones lo que has cambiado. No tienes que copiar la rutina entera. Y lo que también vamos a poner ya de paso es que me diga el número de iteraciones que ha realizado. Bien, le pongo aquí el coma acá. Pues con todos esos cambios, guardo, muestro el Newton 2, a ver si se ha quedado o no, como pone tal que aquí. Y ahora lo que hacemos es la llamada correspondiente pasándole la F, pasándole la DF, el punto desde el que empezamos a iterar, el mismo, y también de tope 100. ¿Bien? Bien. Fíjate, ahora hemos obtenido un punto diferente, solamente hemos hecho 5 iteraciones y el residual en este caso me ha quedado el 10 a la menos, del orden de 10 a la menos 13, ¿no? Y de norma me ha quedado 6 y pico, 6 por 10 a la menos 14. El Newton 2. Lo hemos dejado igual, ¿no? Es K1N. Que he puesto el test de salida antes de hacer el incremento, ¿no? Ahora. Mostramos. Ejecutamos. Y se obtiene un residual diferente al del residual que habíamos obtenido anteriormente y de norma 2 menos, porque hemos hecho menos iteraciones. No podía ser el mismo residual que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Vale, bien, entonces, el Newton 2. Espera, Pero ¿qué entonces, es ¿lo lo que hemos ha pasado? cambiado otra vez porque te has equivocado? ¿O qué? No, porque no lo he puesto tal como lo tenía aquí, que he puesto el test de salida, lo había puesto después de x igual a x más incremento de x. Entonces hacía una iteración más, claro. Ah, vale, vale. Entonces lo he puesto tal como está aquí, y si lo pongo tal como está aquí, tiene que salir tal como pone aquí, es que no tiene más. ¿Vale? ¿Entendido entonces? ¿Alguna pregunta más? ¿Que había escuchado ahí alguien más?
Perfecto. Y vamos al último de los párrafos, donde pone la ecuación no lineal en el ejercicio 2A, para ver la parte de optimización de funcioncillas de R en R. En concreto, estos dos ejemplos, el de buscar los extremos locales y globales restringidos de x² menos 5 seno de x, en el intervalo menos pi, pi. Y dice que utilices tanto la rutina de Newton, o tanto la técnica de Newton, como la técnica de Brent que mencionamos en clase, que estaba implementado en la rutina MATLAB F0, pero no la detallamos por dentro. Solo lo que dijimos es que había que utilizarla. Bien, entonces, te tienes que acordar de las condiciones de optimalidad, es decir, para buscar un extremo local, lo que voy a tirar es, voy a buscar un punto crítico de esta función, es decir, un punto que anule la derivada de esto. Oye, ¿la derivada de este cuál es? Pues 2x menos 5 coseno de x, ¿no? No hace falta ni hacerla simbólicamente. Y la segunda derivada pues sería 2 menos, con la derivada del coseno sería más 5 seno de x. Bien, bien. Entonces, en la receta P3 subrayado 1, tienes cuánto vale la f', cuánto vale la f segunda, y claro, como vamos a hacer la phi de x para buscar el punto crítico, va a ser la f'. Por lo tanto, al hacer Newton, voy a hacer x menos phi de x partido por phi' de x. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pintar la funcioncilla. Esto es lo que quiero, buscar este mínimo local que estará cerca del 1 y pico, aquí, el mínimo y el valor mínimo, ¿eh? Y también en los máximos restringidos voy a ver si esto y esto llega hasta el mismo, sube hasta el mismo sitio o no. ¿Que sube hasta el mismo sitio? Pues tendré dos máximos globales restringidos, en los cuales, por supuesto, no se tienen que verificar las condiciones de optimalidad para los locales. Bien, bien. Entonces, quiero buscar un 0 de f'. Pues lo que quiero es buscar, si definimos mediante una función inline, pero con f minúscula, la derivada de la función, o sea, la df, la f' sería la phi de x. Y mediante f de 2f, lo que tengo es la phi', que es la f segunda. ¿Vale? Y ahora, pues, puedo hacer las iteraciones de Newton llamando a la rutina Newton, o bien puedo hacer las iteraciones de Newton a mano, ¿eh? A mano me refiero, desde el prompt, desde la ventana de comandos. Pongo el x sub 0 igual a 1, por ejemplo, porque sé que la raíz, la raíz de phi de x, el punto crítico va a estar cerquilla del 1. Y ahora hago las iteraciones de Newton tal como pone en la página 8 de 20 abajo. O sea, vamos a hacer 10 iteraciones de Newton, for k desde 1 hasta 10. El nuevo x será el x antiguo menos lo que valga la phi partido por lo que valga la phi'. Y en. ¿Te das cuenta? Fíjate, este sería el x sub 1, el x sub 2, el x sub 3, el x sub 4 y el x sub 5 ya coincide con el x sub 4. He conseguido hacer las iteraciones de Newton sin llamar a la rutina Newton. Eso lo puedo hacer tanto para una variable como para para una ecuación, como para un sistema de ecuaciones no lineales, ¿eh? Pasa que ahí te facilita la rutina Newton 2 para que tengas un esquema, pero si las quieres hacer a mano, las haces a mano. Bien. Bien. Y lo que habíamos dicho es que no era lo mismo el mínimo que el valor mínimo. Entonces voy a mostrar en una matriz
en vectorcillo fila de dos componentes. Una cosa es el mínimo y otra cosa es el valor mínimo. Aquí en la gráfica lo ven mejor. El mínimo es aquí, el 1,11, y el valor mínimo sería este, menos 3,25. ¿Vale? Pero con eso ya he demostrado que tengo un mínimo. No, hay que comprobar las condiciones de optimalidad. ¿Y cuál era suficiente? ¿Te acuerdas? Dijimos, si F' se anula y se anula la F', pues prácticamente del orden de 10 a la menos 16, y F segunda es mayor que 0, F segunda es mayor que 0, entonces te podías jugar 1000 duros a que tenías un mínimo local y además estricto, porque se cumple la condición suficiente de segundo orden. ¿Vale? Entonces, ahora ya has demostrado que tienes un mínimo local. Y por la forma de la función, también va a ser global. ¿Bien? Bien. Oye, y en cuanto a los máximos globales restringidos, pues voy a ver qué pasa en el punto x menos pi. Con x menos pi voy a ver cuánto vale la x y la f. Fíjate, en menos pi vale 9,86, 96. ¿Y en pi cuánto vale? Pues en pi vale, anda, exactamente lo mismo, ¿lo ves? Luego, entonces, estos dos valores tendría dos máximos globales restringidos con el valor máximo sería este, 9,87 casi. ¿Sí? Sí. Pero fíjate que la derivada en pi y en menos pi no se anula, ¿eh? Derivada no se anula ni tiene por qué anularse en un extremo restringido. Es que la derivada no es cero. Vamos a pintar también la derivada. Pues para pintar la derivada, como la df estaba definida como una función inline, pues puedo poner fplot de f, un fichero externo me refiero, menos 3,3 y 3,3. Y con una rejilla para que vean mejor la derivada, pero vamos a poner figure 2 para no perder la otra figura. Esta es la función y esta es la derivada. ¿Ves que la función es decreciente hasta el mínimo porque la derivada siempre toma valores negativos? En el mínimo local es el único punto en el que la derivada vale 0 y luego la función es creciente porque a partir del mínimo local la derivada toma valores positivos. Bien, ¿entendido entonces? Entendido entonces también. Perfecto. Oye, y por cierto, ¿cómo se utiliza la técnica de Brent que tiene implementado F0 en MATLAB? Pues le tienes que pasar, es de orden superior, en el primer argumento en el que le pasas la phi de la ecuación no lineal que quieres resolver, en este caso la F', y vamos a ponérselo difícil, vamos a ponerle que empiece en vez de desde 1, desde 3. A ver qué hace. Anda, mira, te da exactamente el mismo punto que te da la técnica de Newton que has hecho tú ahí con 4 iteraciones y sin necesidad de pagar. Claro, digo sin necesidad de pagar el F0. Bien, ¿entendido entonces también ese? Perfecto. Pues nos queda uno nada más. ¿Cuál nos queda? El ejercicio 2, apartado B, que dice, busca extremos locales y los valores correspondientes, o sea, mínimo local, mínimo global, o sea, mínimo local, mínimo global, máximo local, máximo global, y los valores mínimos y máximos correspondientes para la función 2 por e a la menos x por seno de x en el intervalo 0, 8. 2 por e a la menos x por el seno de x. ¿Esa cómo va? F de x, 2 por e a la menos x
por el seno de x. Digo, tengo que buscar puntos críticos de esta función. Luego entonces tengo que igualar la derivada a 0. ¿Cuánto vale la derivada? Pues sería la constante y ahora la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo, que sería el coseno de x. Pues esto es lo que quiero que sea 0. Pues puedo sacar factor común 2 por e a la menos x, que multiplica a coseno de x menos seno de x. Como de esto igualado a 0, el e a la menos x nunca se anula, pues entonces realmente lo que quiero buscar es aquellos puntos en los que coseno de x y seno de x coincidan. ¿Te das cuenta? Que ahí podría plantear directamente esto como f de x, o sea, como phi de x, no toda la f'. Perfecto. Oye, ¿y en qué puntos el coseno y el seno coinciden? Pues si pintamos la circunferencia goniométrica, sabes que el seno y el coseno coinciden en pi cuartos, ¿sí? Pero también coinciden en el tercer cuadrante, en 5 pi cuartos, también hay una solución. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esas serían las dos raíces de la ecuación no lineal correspondiente. Pues en el caso de que lo hagas en vez de a mano las derivadas las hagas a máquina, pues pones una variable simbólica x y luego defines la función f como 2 por e a la menos x por el seno de x y mediante diff tendrías la derivada. La resolución de ecuaciones no lineales simbólicas la puedes hacer con solve. Con solve, si la expresión que le das es simbólica. Pero date cuenta que en MATLAB solamente te devuelve una de las soluciones, solo te devuelve pi cuartos, en el entender que tú eres suficientemente hábil trigonométricamente hablando para deducir la otra raíz. En Octave, sin embargo, en Octave sí que te daba las dos, creo, ¿no? Mira, ¿ves? En Octave sí que te dice cuáles son las dos raíces. Una es pi cuartos y la otra es menos 3 pi cuartos, que es lo mismo que 5 pi cuartos. ¿Vale? Vale. Pues lo que vamos a aprovechar también es para ilustrar el visualizador simbólico o graficador simbólico, que es EZPlot. Easy EZPlot. Pues EasyPlot de f entre 0 y 8 con una rejilla, eso es lo que me da. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿cómo se usa? Lo que voy a hacer es ilustrar las rutinas fmin y fminbound en Octave para resolver el problema en cuestión. Pues para eso y para ilustrar cómo definir las funciones de otra manera, voy a definir la f como la cadena de caracteres usando operador elemento a elemento, esta. Como lo he definido como una cadena de caracteres, entonces puedo poner así, fplot f entre 0 y 8 ¿vale? Y obtendría también la gráfica correspondiente. Pues al fmin es también una función de orden superior, pero en vez de pasarle, como hacíamos antes a f0, la f', pues a fmin le pasa directamente la función cuyo mínimo quieres aproximar. Por dentro, lo que utiliza es una variante de la técnica de Brent. Entonces, lo que tienes que dar es la f y también un intervalo en el cual veas gráficamente que está el mínimo, pues entre 2 y 5. F entre 2 y 5, aunque diga que es obsoleto es mentira, funciona perfectamente. Y si lo utilizas con Octave, usa en vez de fmin, usa fmin bnd,
y pásale, en vez de la F, le tienes que pasar inline de F, ¿eh? Si lo haces en el Octave, ¿ves? Te dice que fmin está indefinido, fmin BND te dice que sí que existe, pero que no le puedes pasar directamente en la cadena de caracteres, y como sí que te funciona, es pasándole inline de F. Inline de F. ¿Vale? Sea de una forma o de otra, has conseguido la aproximación al mínimo, que es este, 3,90 y tantos. Ahora lo que quiero es ver si ha ido la cosa bien y ver el valor mínimo correspondiente. Pues el ver si ha ido la cosa bien, el error en el cálculo del mínimo es la diferencia entre la aproximación que has calculado y el valor analítico correspondiente, que sabías que era 5 y cuartos. ¿Es chiquitillo? Es chiquitillo y por lo tanto hemos aproximado bien el mínimo, el presunto mínimo. Habría que comprobar las condiciones de optimalidad para ver que Xmin es efectivamente un mínimo, ¿eh? Y el valor mínimo, ¿cómo lo calculamos? Pues así ilustramos la primitiva eval, que lo que hace, que la introdujimos en la explicación el aprendizaje del MATLAB, pero no pusimos ningún ejemplo. Pues ahí tienes eval, lo que hace es quitarle las comillas a la cadena de caracteres y evaluarla en el X. Si hay variables, es responsabilidad del programador que esté instanciada. Por eso la he instanciado tal que aquí. ¿Lo ves? Entonces, el valor mínimo es menos 0,028. Sería este el valor mínimo. Y también, además de mínimo local, va a ser mínimo global por cómo va la función. ¿Vale? Oye, ¿y el máximo y el valor máximo? ¿Cómo lo calculamos? Pues si el mínimo ha sido con fmin, el máximo será con fmax, ¿no? Pues no. Pues no. En los sistemas de software científico normalmente solo hay técnicas de minimización, porque para buscar un máximo de f, lo que voy a hacer es buscar un mínimo de menos f. Claro, la cisa en la que se alcanza el valor máximo en la f es la misma en la que se alcanza el mínimo de menos f. El valor máximo será menos este, claro. ¿Lo ves? Pero que ahora ya puedo llamar a fmin para la función g, por ejemplo, entre 0 y 3, para obtener el máximo de la f. ¿Vale? ¿Ha ido bien? Pues el error en el máximo será el Xmax menos el valor analítico, que sabíamos que era pi cuartos, es chiquitillo, y a la hora de evaluar, a la hora de obtener el valor máximo, pues en la variable Imax o evalúas la f directamente o bien evalúas la g y lo cambias de signo, lo que quieras. Ahí en el guión está hecho evaluando directamente la f. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí? Y lo que te digo, tienes que comprobar las condiciones de optimalidad para ver que efectivamente el mínimo es un mínimo local y el que has dicho que era un máximo local era, que el máximo local era un mínimo de menos la f. Vale. Oye, y como colofón, hay un resolutor de ecuaciones no lineales, de sistemas de ecuaciones no lineales, que te puede ser útil a la hora de evaluarte de esto, ¿eh? Entonces, si ves que con Newton 2 tienes problemas para calcular las raíces del sistema de ecuaciones no lineales correspondientes, te puede ser de ayuda Fsolve. Fsolve, que no detallaremos cómo funciona la técnica de Levenberg-Markov que tiene por dentro,
lo que sí puedes utilizarlo para darte una pista de por dónde están las raíces de un sistema de ecuaciones no lineales. Bien. Y es que ya pone optimización de campos escalares, ¿eh? Es que ya hemos terminado lo que teníamos para hoy. Para buscar el máximo local, se trabaja de forma análoga con los puestos de la función a maximizar, pues ya hemos terminado. Acuérdate de cerrar el diario con diary off, comprobar que en el directorio de trabajo te ha salido en C Work, te ha salido el diario que se está elaborando, que puedes abrir con el blog de notas o con el WordPad si es muy grande, con todos los comandos que has estado dando y sobre todo si has cambiado ya las rutinas correspondientes, pues también guárdalas porque te las puedes traer el día que te evalúes de esto, ¿eh? Que no las tienes que cambiar allí in situ si ya las has cambiado ya. ¿Vale? Y una vez que ya compruebes que el diario lo has una vez que lo has cerrado y lo has comprobado que tiene toda la información que debería de tener, pues ya pones quit y enter. Pero primero vamos a responder algunas dudas que hayan surgido. Venga, dime. ¿Dudas? Sí, mira, una cosilla. Te comento. En Octave hay decimales ya que salen diferentes, pero me he fijado que es que la versión del ¿cómo se llama? De guión es 402 y ya La vamos. La del guión de Octave, claro. Sí, y ya vamos por la 6.2, entonces para pedirte permiso sí podría como reescribirte el debería, guión sí. y te lo subo al campus, como hice con el horario, pero con el guión. Pero con el guión, perfecto, perfectísimo. No creo yo que haya, pero ten presente que el Octave que tienes allí en el laboratorio es la 5.2, ¿eh? Vale. Entonces, el día que te evalúes de esto, con respecto a la 5.2 no puede haber mucho cambio. Vale. Entonces, tenlo presente porque es que la evaluación tiene que ser con la máquina que haya en el laboratorio. También es verdad. Y el 6.1 ya cambia algo, pero no tanto como pueda cambiar ya el 6.2, ¿no? Yo tengo el 6.2. La única cosa es que hay algunas librerías que han corrido más rápido que otras y la Symbolic hay que bajarla a una versión. Efectivamente. Imagínate tú, Pero, mientras chicos, te escuchaba de fondo, estaba cambiando la versión del Symbolic para seguirte. En directo. En directo, sí. O sea, on the fly, ¿no? Se dice. A ver. Venga, más preguntillas. Mira, una cosilla del método de Newton que te quería preguntar, que hemos hecho Sí. Newton 2. Me he fijado que a la tercera iteración ya había llegado al punto en el que se había estancado el valor. No sé, cuando Con hemos hecho... Newton 2. Sí, con Newton 2 no. Cuando hemos hecho No, el for... con Newton, ¿no? Cuando hemos con hecho Newton. el for en 10 iteraciones de la derivada Sí, de f partida de... Pero en la tercera no, en la cuarta, ¿no? Me parece, ¿no? Tú dices Sí, tercera o cuarta, sí, es verdad, la cuarta, tienes razón. Yo lo tengo en la página 8, sí. X sub 0, pues sería X sub 1, X sub 2, X sub 3, el X sub 4, que ya coincide con el X sub 5, ¿no? Sí, lo que te quería preguntar es que ¿no se ofrece alguna forma de saber cuándo parar, cuándo ya el error Claro, es mínimo? pero desde el prompt desde la ventana de comandos, no. La forma de parar y demás es lo que tienes en la rutina Newton.
Lo que quería ilustrar aquí es que puedes hacer las iteraciones de Newton sin control de parada, pero hacer las iteraciones las puedes hacer desde la línea de comando. Tanto para una variable como para varias, como para un sistema de ecuaciones no lineales. Vale. Entiendo que podemos poner como consigna que el número de decimales correctos sea el que nosotros digamos, ¿no? Lo que hemos hecho antes. Claro, pero si ya empiezas a poner aquí controles, ya te sale la rutina. Claro, te sale la rutina del Rhythm. Vale, gracias. Venga, más cositas. Bien, ¿lo dejamos aquí entonces? Venga, pues entonces lo dejamos aquí, 21:05. Nos hemos escurrido un poquitín, ¿eh?